o lugar, pues, ha sido siempre un lugar majo. Ahora Y pleno de Chel. Ahora é moito máis majo porque se ha ido apañando pouco a pouco. Pero Chel moita máis antes, moita máis vida. Hombre, Anchen, claro que ni Bueno, antes más. Claro, era... Pero... Bueno, pero también el cambio de vida de entonces hasta que llega ahora, pues ha cambiado muchísimo. Porque de vivir como han estado viviendo todos esos antepasados nuestros, tantos hombres como as mulleres, ha sido una vida muy agitada, de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Pero y en otros sitios, pues no, ha sido muy distinta hasta que llevamos ahora. Claro, y querer comparar aquella de antes con la de ahora, no. No, porque, a ver, vosotras, o cambio que he visto en cada una en casa nuestra, ¿cómo lo hemos tenido? En muy pocos años ha cambiado todo. Pero bueno, porque además, cuando ya éramos crías, feamos lo mismo que han feito nuestras madres y nuestras abuelas. Porque Y, sin así embargo, nos lo han ahora, enseñado. En 4 días, pues ha sido un cambio pero aquí luego, en todos los aparte, sitios. aparte que vivían antes más os nuestros padres, y que nuestros abuelos que venían, unos os que tenías de casa y otros que replegabas, como nos pasó en casa nuestra, que repleguemos uno. Un hermano de mi abuelo, de Cheron. De casa Chuchita. Lo repleguemos en casa Chuchita. Y eran de casa. Y eran de Chucheta. ¿Y sabes tú cuál Entonces, de casa casa, Chucheta? no la sé. Pues la de Brullo, o que fa esquina, en lo que llena Bardarrí, de alto abajo, y se llena casa Chucheta. Y se murió tía Joaquina, que era mujer de tío Juan Blasco. Y claro, pues abuela... ya empezaron a decir al alcalde, uy, pues nada, tendremos que llevarlo tan silo de jaca, a que lo replegan allí porque se ha quedado, ¿quién se lo va a llevar? Y entonces, pues le pagaremos lo que sea, y a casa nos la quedaremos en el ayuntamiento. Se le iban, o sea, que ya se la apropiaban para ayuntamiento. Sí. Y mi abuela que se enteró, ay Dios de mi vida, con Eugenio abuela. pues marchó. ¿Y qué parentesco tenías? Pues y era cuñado, y era hermano de tío Antonio, de abuelo de Xerón. Y claro, fue y los metió al alcalde y se conoce que le pasó bien la buena reprimenda. Y se puyó y se lo bajó ya a casa. Un hombre que estaba pues, medio paralítico, pero lo tenemos, pues aún duró mucho tiempo en casa. Y me acuerdo de ahora que yo tendría, pues que tendría y unos 7 o 8 añicos, no entendía, y me acuerdo como si fuera ahora. O sea que son cosas que te han pasado y que las has vivido en casa y de vivir de forma que se vivía otra manera de pensar. Que la forma que se vivía entonces, tal como se vive ahora, no te un cambio. ¿Cómo se lo metes boca abajo a uno y lo metes derecho otra vez? Pues igual, y sé yo qué pasaba en también casa. También ahora tenemos una buena residencia para meter, sí, pero bueno, eso ahora pero ya lo queremos llevar en Tajaca, en Tamparo. Que era más denigrante que estaba entonces en la vida de los que se hecho. Pues ya llevarían alguno que otro, ¿no? Que ya llevarían alguno que otro. Hombre, estaba siempre claro que se vio. Y yo no solucioné, pero a lo mejor ya no estaría otro que ya no sabes qué danzoin han llevado. Y sin ese, pues no tan lejos, pues no quiero nombrarlo, ¿para qué lo voy a nombrar? Pues bueno, poco a poco, y más poco a poco hemos ido plegándote a tener residencia, a tener un lugar bien apañado, va a tener comodidades. Sí. Ha sido cambio que hemos hecho. Pues yo recuerdo que tengo y que aunque con todas esas penalidades que contás, yo me lo he pasado bien de chica. Muy felices. Oye, no en mi vida tenemos poco, pero chugábamos a chugos inventados. Pasábamos todo día en la carrera. No, hombre, claro, y bien contentas y bien felices, que no lo cambiaba aquello por esto, porque nos inventábamos los juegos y disfrutábamos todo el día en la carrera. No estábamos obsesionados con las televisiones o radios y las historias. Y éramos muy felices. Así tan brusco y tan... Pero ya era todo malo, que no era todo malo, que también estaba cosas buenas. Y éramos felices porque no teníamos otra cosa. Vivíamos con aquello y toda la vida iba así. Y así lo hemos visto de los abuelos que teníamos en casa que te contaban las historias y no acababan. Que si iban ido a Francia, que no iban venido de Francia, que pues bueno, en vez de ir a servir a otro lado, como se iban a entrar en todos sitios, ellas a hacer alpargatas en Tacherbero de Francia iban. Y eso, pues las tías nuestras hasta ahí en América, pues allí iban, no iban a trabajar a ningún otro lado. Y después en casa y de otros lugares también. Y después en casa ayudando todo lo que hacía falta. Claro. Porque yo, claro, se fueron nada más casas de pero padre. vosotros también os tirado buenos bailes en la plaza. Ah, caray. Como dice Alicia, con alegría. Claro. Que nos tiren no bailado. Pues, yo me acuerdo de unos bailes de moceta, unos bailes en la plaza que daba bollo bielos. Teníamos una banda. Los cuadros que tenéis bajo metidos, bailando con aquella fin que vista tan meta, tan maja que... Y a rondallas aquellas que feban, que tocaban los mozos por el lugar, por todas esas carreras que iban y cantando jotas. Aquello, pues ya era... Pues que toda la vida ha sido un lugar majo, ya claro. está. No, majo sí, ahora lo tenemos majo remociado. Ahora ha cambiado mucho. Pero bueno,
también a vida te lo... Mira, ahora ya vida moderna, y entonces estaban amoldate os las fogarils cosas. que te metebas alrededor de fogaril Mira, allí con es que- aquellas gaveras con la tizonera. de tizonera de fuego allí que vistaba todos fendo patatas asadas y fendo aquellas comidas que se Pero feban bueno, de formigos, farinetas y se gozaba allí muchos todos. Hombre, claro, As mira, sopas de patatas y sopas bien buenas que todos, yo aquellos fui- remollons que se yo feban, yo no me fui acuerdo de de mi cuando en abuela que cuando. se feba, hay unos remollons allí en el plato y bien buenos que Pues les eso, salieban con mi abuela estaba. xeron cuando se iba a Madrid, o ta fuerca se iba cuando se iba a vender teta a Madrid, o no nos feba, o berzas de a huerta que se ni estaba, o... Y si no sabes o qué chordigas que iban a buscar. No, a mi abuela le Ah, estaban, en primavera, o iban de chordigas. seda huerta, iban de Ah, seda la huerta, huerta, para que fueran limpias. para que no fueran de otro lado, si la pillaba ella de a huerta se las comeba, pero si no, no. No, sí, dice que Ah, yo no le pego y a así comer, pero que hemos muy buena dicho, pues, verdura. no, pues además tiene, si no que te diga Enrique, las propiedades que tiene esa ordiga. Claro. No sería malo porque Achín estaba fuerte y sana. Piensa- Aunque eran alimentos Pero, sencillos, mujer, serían buenos. Si aquellos potajes que te daban refocilaban a cualquiera, Claro que sí. ahora, Aún enfermos ahora de potajes. hombre, de potaje nos lo Las recomiendan patatas y encima. sopas y as migas y los potajes ya se fan. Y os potajes los femos. Claro que Bueno, si no potaje o que Tu sea. Josefina no Pareciu, Que pareciu. os estoy escuchando y lo Y- todo bien. ¿Tú también le farás? Y yo también me acuerdo muchas veces cuando salíamos, porque ahora vista televisión y vista radio y vista todo, entonces no vista nada de todo eso, y salíamos todos carasols, todas as mulleres y as Oye, moquetas que en igual, Venezuela a esa bordar venía- as cosas y allí con los a fepeduco, a filar, y cada uno otro traballó que tenía y allí todo el mundo charraba y comentaba cosas del lugar y cosas a lo mejor de las pocas cosas que Bueno, vistaba y se historias pasaba que las buenos heban ratos vivido. bien entretenidos. Historias que las heban Y vivido. os queríos escuchar que nos gustaba Porque mucho. nosotros Escuitaba estaba ya aos mayores. ferrería y venían todos hombres esta Todos hombres ferrería. esta ferrería, Y después venían. venía todo o barrio, se venía a tomar sol en Tabrazuelas. Claro. Y de Pero tal parece que no van con a folletas buscar todos. con vuestro creverío. ¿No os acordás? Oh, No, sí. pero bueno, y se Yo era- creo que era también un entretenimiento. Sí, Bueno, claro. un café que nos mandaban fe, Claro, a veces no sí. te gustaba A bajar las mucho. cabras de mañana y a traerlas de Bueno, tarde. pero gustaba más replegarlas que bajarlas, porque para bajarlas tenías que madrugar. Claro. En las carreras. No. En las carreras. Sí, sí, No, sí. y como además o cabrerío estaba cuando en invierno, porque se bajaban con hogana y te dejaban cabras para que tenieras leche en casa. Pues claro, hombre, tenías que madrugar para bajárselas. Apuyaban ellas bien listas esta casa que le guardaban los rascones de ordio allí en casa. Y tanto. O sea ¿Se que paraban no, en las altas paredes? No, hombre, claro. Los moces y éramos muy traviesos, porque íbamos por los Bueno. huertos a pillar mazanetas, a pillar Si ves algún membrillo, pues a ver, ciruelos, os de y se membrillos fean muy pelaban, travesuras, sí. pero lo pasamos Los Bueno, membrillos sí. Muy bien. o huerto De de... foliereta, ellos de ¿Se foliereta. los llevaban? Oh, Ahora así vista más, sí. venden más fruta. Entonces, Si no están era más para pegados que- los bueno, huertos. Si no era un fenómeno que podían a vender Fruta de y invierno. lo amordezaba. Y la empezaba para ir a un Fruntado ratito. tiempo, os membrillos que no se puedan comer de ácidos, y bueno, pues se los frutaban y ya está. Como los ciruelos de roscadiao, hoy de foliereta. Y os la huerta nuestra, Y os la la huerta huerta de Ana, De pues todos igual. los sitios. Y luego chuegos que se feba, aquello De cocos, a de cocos, corros, a sabas, sí, hasta a marreo, a a la pombo. una brincabámula y mil cosas, los Tú chuegos que decías nos que inventábamos. nos llevas de enseñar. Yo decía que yo ya no me Estamos acordaba. celebrando, pues tenemos ya 20 juegos de Pero verano. ¿he feito algo este verano o no? No, pero empezaremos A ver. a hacer los Mira, pero yo creo escribilos y después les que vienen de fuera los críos. No, chicos. Bueno, como van a venir los de No, si viene alguna enseña No, dinero no, que no, fan de fuera. tenemos que ser nosotras, si los hemos chugado, Ah, bueno. tenemos que ser que lo enseñemos. Claro. Los tenemos escritos, replegados ya 20 tenemos. Ya. Los cotos, as tabas, o repilone, Todos los escritos, filo para Julia. marro pelota, Yo que escabelé, cascabel lo que van en pulletas, cascabelé. repilone. No, yo era muy Repilone. Otros cabelleche que dices María no es Cascabelé cualquiera. era uno, se metían en ría y se metían 3 o 4 con la cabeza metida en el todo y era brincar por encima. Churro me llama gamagantera. Ah, pero Ya, sí, otro. sí. Ni estaban muchos. Bueno, pues en cada tiempo vistaba Y suyo. yo estaba Pero regalándolo todos y luego peligrosos. les echamos Cada uno a su los tiempo nos lo críos pasemos bien. para que, aunque tienen muchos chugos ahora, pero que fallan no dan, Bueno, pero que sí. les gusta además. ¿Ellos les gustan más os de aparatos que tienen ahora? Bueno, los tiempos... Ahora los hicimos- tienen esos aparatos que es distinto. Claro, pero bueno,
A lo mejor... Pero yo bueno que sepan también o d'antis, sí. Bueno, que Yo a lo mejor- quieran aprender los que a lo mejor... Y soy de antes, que te digan de antes y no quieren aprenderlos. Claro, porque hasta vas mismo, ahora has visto tú a ninguno, si no nos replegan hasta vas como van a chupar con ellas. Y nosotros nos las pintábamos hasta de colores. O yo tripa, liso y carnero. De Chimena y de Pilar de Valderrosós, pues nos llevábamos a Estabas y cuando salíamos de recreo a chugataras. Oye, vosotros de Chomes también fedaz meriendas. Así os chuntabas alguna cuadrilla y fedaz meriendas. Pa Pascua salía a comer, pues si se podía salir en cualquier fuente. Pero bueno, en aquel tiempo, en aquellos años, pues podíamos ir a Tatellería, en Tatellería, a hacerlo. Y ahora ya no se puede ir siquiera porque el tiempo no acompaña. Claro. Yo me acuerdo moito cuando os mocez con tiempo, toda esa miguelada, iban to monto Paco, Pa de Fuenalte, por allí, fogueras, para hacer fogueras para San Sebastián, sí. que allí Y a brincar por ellas, sí. que Bueno, era aún una en Feban fiesta. las zagueras en la Parzuela Manatón las he visto yo. Las más grandes Pero- eran las de Pero Cazuela. una de esas que le hicieron a mi tío de Mindiera, estas, no le afectó a ninguno. Que te en un campo de... Tenía tío un montón de formigueros en un campo que ahora lo opinan con los caminos que se han de una carretera. Y nosotros que íbamos toda cuadrilla. Peñemos os formigueros y linquemenos. Quemaron todos, los encendieron, no los teníamos tapados aún con tierra, los teníamos solo con Pero hombre, con eso sí que fue arena. Pero después nos costó estar debajo de una cama de chimena toda tarde, porque tío que mete si no ven riéndose, pero pues estábamos allí, nos teníamos que meter debajo de la cama porque el tío no se iba. Dice, pues ya saldrán. Y se estaba riendo en la cocina con tía Josefa, con la abuela de chimena. Pero Me en que acuerdo vimos también de todas. una anécdota que íbamos os mocés de barrio, todos, Sí, a espigar, sí, ¿os acordáis todos, vosotras? sí, A espigar, después sí, que sí, se sí, segaba, sí, que sí. quedaban las espigas, replegarse. íbamos a replegar las espigas para darles Pues ya a las quedaba- gallinas. ya quedaba bien Y pocas. bajemos una vez a casilla, hasta allá abajo, caminando. Y vistaba en la huerta ferreira unas mazaneras. Y en vez de pillar espigas, pillemos manzanas, pillemos verdes, llenas de verdes, manzanas. pero verdes, Pero claro, fíjate que claro. espiga hiciemos. No, hombre, claro, en el huerto O sea, hay que eficiencia. me acuerdo de esas travesuras que enfriamos Muchas, muchas. claro que sí. Pues, Muchas. a ver, ¿a qué pasó el tiempo? ¿Nos hicieron tornadas? No, porque no nos vieron. ¿Tú te los hicieron tornar o qué? Pero las tendría que Pues echar las poco chino cigüeñas- porque las podrían comer. No, ya. que Yo ya fui a buenas. tornarlos porque era pecado haberlos rolado. Ah, bueno, Ya. esas cosas ya que... Oye, no sé qué iba a decir, algo de Puyeta, ¿vosotros os acordáis? La fiesta de Puyeta. Bueno. Que como se feba, que decían que si Pues bailaban cuando mira, bajaban, entonces, que... No, bailaban o baile de ramo que decían, ¿no? A la calle, sí. O baile. Al Que venir de Sabán. al bajar de Puyeta lo feban y no pueden. Pero eso es cuando bajaban toda cuadrilla ya. Pero un canto que se ha perdido, porque madre jamás lo vio fe o bailese. Porque O a la estado calle. sí, a la calle o baile de ramo, a la calle, morenita de La maíz. morenita de Y se maíz. lle a letra. Y lo bailaban pues las mozas de cofradía cuando bajaban con los de cofrades de alto todos. Ujú. Sí. Pero no se acuerdan de más, está de banda a la calle, ¿no? No, Marte, Dice que era con cintas. No, con los ramos que bajaban los ramos que llevaban de los ramos de aquí. Sí. Y he visto cosas en el lugar entonces, porque yo me acuerdo que para San Antón, ¿os acordáis que pila de mocés tocando 6 kilos por todas esas carreras? Bueno, pues sí. Aquello, que yo era bien majo. Bueno, pero tienes que no Valle Salazar no se ha perdido, aún lo fan. Hombre, Y tampoco se ha salen perdido cada aquí vez- en Ansó, y tampoco se ha también perdido está- aquí, ya que tampoco entonces se ha perdido, vista menos pero que críos. salen vestidos Menos, pero también. con los trajes que llevaban antes. Han feito los trajes de pellejos y de todo, igual Vamos, de ordovella que de todo, será muy pero más llevan bajo. una barbaridad, los llevan, digamos, ellos en la cintura, por dizagas, sí. Como os carnavals, Sí. que vosotras ya, Ah, no, os pues, carnavals ya nosotros ya lo hemos vivido y los hemos disfrutado. Pues por abundante. eso, que vosotras ya podéis contar Porque, de los bueno, carnavales es que también un poco. de tarde ayer Sí. salía feo carnaval de buena Por manera, eso. disfrazados de cosas feas y sobre todo día de que era de ceniza,
pues no se podía salir a carrera porque llevaban unos ojos de ceniza y todo y era hecha ceniza eta toda hecha en queixo y ayer como día de un taco no pellejo con de los calderos y a meter que mascarones por todos. Y es mortallas, eso ya en Cuaresma, ¿no? Sí. O das mortallas. O das mortallas no era para carnaval, pero yo pensaba que era para desde que iniciaba el carnaval, de noche salían las mortallas, disfrazadas de mortallas, porque yo me acuerdo en el taller de Chacona, que bajaban las mozas de está aprendiendo a coser, y en el callejón de venir de casa vuestra, en la plazuela, pues bajáis furta calabazas de esas grandes que vistaba, las vaciaban por dentro y le feban como una calavera y le metían una veleta dentro y salían y se espantaban, como vistaba poca luz, se espantaban de todo porque ya pensaban que desagastaría alguno de vestido de marica. Pero ahora para todo esto no vistaba la luz en las carreras. No, ni estaba, que ya en la esquina foliereta, sí, pero ya era, y muy pocas, muy pocas. Allí en la plaza a la esquina de Folguereta y no estaba, y además hasta la esquina de Alberro. Y después en el ayuntamiento, pero nada más no. Y era cuando yo era a Ludo Molino, sí. Que yo era muy pobre. Toma, no tenías más que... Cuando le bebé y se metía... Las bombillas permutadas de alto trabajo, claro. No puedas tenerlas... Porque si se tapaba fuera que entraba el agua, pues ya no teníamos luz. Claro. Sí, no sé. Pues que pues, todo era antes era como normal, era. antes, porque cuando estas iban a baile, los mozos a mitad baile les daban sidra y galletas. Sí, lo que voy a Eso decir. cuando lo teníamos, cuando ya era casino alto y bajo baile, pues Pero sí, eso no se obsequiaban en casa esquilero, ya sí, porque antes ya sabes que alto ya era casino Sí, y bajo estaba, pero claro, to casino pues pillábamos que los padres eran Os socios. Y claro, pero nos embajábamos de alto trabajo a bailar trabajo que estábamos animados. Sí. Porque además feban, aparte de feban en otros sitios, también feban baile. Hombre, pues en casa Marcos, estaba en casa de Marosa. En casa Menudo, no fue también, era Procela, las fiestas. Bueno, cuando vino Menudo, pero Menudo ya vino muy tarde, vinieron muy tarde de eso, porque a Pianola que tenía tía María de Marosa, pues ya era... Las mozas, los mozos, Sí, sí. nosotros nos iban a rondar, entonces... Hombre, mañanas, entonces rondallas se necesitaba muy buenas, muy majas, sí. rondalla... Salían de pues noche, salían. de Tu madrugada. padre también tocaba, ¿verdad? Tu Pues padre. te salía. Guitarra y guitarrón. Él tenía guitarra y yo fierros. Por fierros, Sí, Teníamos- vosotros cuáles eran, ¿cuáles eran? ¿Eh? Los otros hombres que Pues, iban... tío Cuartón, Todo. Sebastián de Chimena, necesitaba muchos. Tío con no, en este momento no me acuerdo. Tío Gracián también era, su hermano de Gurrillón también era. Os de... Y después Valera. Sí, sí, Los de Valera, que Pascual de Valera, sí, eran bien, estaba música, estaba una pila de músicos entonces. En cualquier barrio estaba Sí, un Domingo grupo Poli hecho. también. Domingo Poli María, también, Domingo Poli. sí, Domingo Poli sí. ya los principales. Y los de Muro estaban ¿Los también. de Requinto? Los de Requinto, sí. Pues estaba 4, fíjate. Estaba muchos, sí. O sea, yo me acuerdo de Vielos aún a todos estos. ¿Te acuerdas tú de todos los de Requinto? Caray, tengo un montón de años, me tengo que acordar. Claro. Yo no sentí, ¿no? Muy cría, sí, pero Que ayer en como en Normal, casa lo hemos vivido tanto de... Valientes, Sí. hasta más no poder. Sí. Pues mi abuelo también tocaba guitarra. Sí. Y hasta última hora, sobre todo para Navidad, o día de Nochebuena, le teníamos que bajar guitarra y nos cantaba, que ahora no me acuerdo a J. que era. Me acuerdo un poco, pero como no me acuerdo Pues de te todo, no podemos la digo. acordar. Y él, Para cuando, decirla. ya sabes que antes, como fue Navidad en las bordas, Sí. pues allá él teníamos una borda en Gabarre, y allí él se llevaba guitarra y con los fillos, mi padre, mi tío, mis tíos, allí feban y tocaba él y cantaba jotas, porque les tocaba estar mucho tiempo en invierno allí con las vacas y con todo, no tenían otra distracción y les tocaba con la guitarra y aún la tenemos vieja, pero aún la conservamos. Vistaba con todo que digan más alegría. Pues nosotros no, Que a porque... su manera también Cuando disfrutaba Pedro de eso. Antonio Lara, allí murieron, Sí. ¿no? Los Bueno, últimos los fierros alegría. aún deben de estar Los fierros están en Casa Lorenta. en Casa Lorenta, es que lo replegó Antonio. Lo replegó Antonio y Sí, están allí. si lo oyeran decir, jóvenes dirían, Sí, pero allí o guitarrico y a guitarra allí se fundió. Pero es que Después vosotras, encontró- este yo no, Sebastián, en casa- Sebastián en pues, casa Ferrón. ha cantado esta Sí, última hora. Carmen, ¿Y cómo era esa foto? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. ¿O qué? Pues te puedes acordar.
¿De qué? ¿De Jota? Sí. De Jota que dice esta Alicia, que le dice a No me Jota acuerdo en Rafa, este momento. que ¿No será te bien acuerdas? antigua. ¿No te Sí. acuerdas de ninguna palabra? No me acuerdo. ¿Somos los mozos baturros? No me acuerdo, sí. Con no sé qué, con cucharas de madera, pero es que no me acuerdo ahora. Claro, ya ¿no te acuerdas? ¿Qué pasó, Bacalao? No me acuerdo. Ya. Era graciosa porque siempre empezaba a cantar Isa Jota, siempre. Se ve que la tenía él y empezaba a cantar Isa Jota. Que la tenía pillada. Sí, se metía muy... Nosotros con mis madres cantaron Sí. una vez. Los dos, no. ¿Tú, Matea, que ya está en la original, y alguna Jota en el sotano? Que te diga una No. jota en el sotano. Tú ya sabe muy me bien. yo Te diré la coplista. despedida. Adiós, anso de mi alma, las espaldas te voy dando. No sé qué me queda dentro, que el corazón va plorando. Qué Y maja, dice qué cuando maja. se levanta Rivera. Cuando se Qué nivel. maja. Porque vosotras, entre poetas, cantors y todo, tenéis allí para contar temas más que de todas las que estamos aquí. Menudos poetas. Bueno, Siempre sí. tú y es mi poetisa. El pobre Sebastián bien se las escurriba. Sí, Pues, Sebastián, mira, todas. y cuando él cantaba, cuando cantaba en la lonja, Jota que cantaba, al día siguiente venía Mosén Alejandro A llevarle algo. o tío sí. Tabaco, o que fuera. Lo agradecía Porque un la día verdad. cantó, a ver, De los árboles frutales. Sí, me acuerdo. De los árboles frutales, el el olivo olivo es el mejor, que de él se saca el aceite para alumbrar al Señor. Se asomó, estaba todo y dice, hasta mañana. Dice la Virgen del Pilar, dice que Nansó tiene una hermana que es tan virgen como ella, que en el Puyeta Puyeta se se llama. llama. Muy maja también. Se las inventaba todas. Los baturros Os cantadores se de las Anso saben inventar. llevan ni cantón ni sombrero, por eso aunque son baturros caballeros. Ah, sí, yo le veo. Sí, sí. Ya cantaban jotas bien majas en las Hombre, rondas. sí, sí. Entre Isho. Ya de Iban picadillo. vestidos con otra traje en sotano y todo. Hombre, Era, todo, y era todo aquello. fuera. Aún queda de sí. cantados, porque Aún quedan, este sí. Sebastián de Marión también Sí. canta bien. Pues cantaban los Muy dos bien. algo con Almeida Sebastián también, nuestro. pues, por eso- Sebastián, Por eso Sebastián, Pepe Castellano era también. Sebastián. este le cantó a Rubén Sebastián. también cantaba. Dicen que la Jota muere ni morirá, porque si muere Cherón, Marión lo reemplazará. Sí, por cierto. Sí, se lo cantaba él mismo, sí. Los de Marión los dos cantaban bien. No, y cantan aún. En casa menos ¿No las cantaban nosotros en el todos, sotano? porque ¿Y? Antón, ¿Jotas? ¿No ¿Eh? las cantaban ya en el sotano? Las cantarían en el sotano todas, ¿no? No, ¿En serio? no, en castellano. Bueno, como le salía, si Como era le alguna de salía. picadillo. No, no, pues también que iba a cantaban cantar en castellano, sí. Cantaban en castellano, sí. sí. Y antes, pues, todos cuando salían a plaza, yo me acuerdo de cría, de bielos, todos los hombres tan pinchos los domingos, Hombre, tan ¿os acordás? refilados, Tan refilados, sí. todos bien allí en la plaza, que se Sí, metían era- todos en corros a charrar, Se oía y era todo allí de, que era una y era de gozada, y mucha las mujeres fiesta también como que iban bien corpus y todos pinchas. se meteban. Hombre, no, que traje nuestro luz iba se lo mucho. meteban Sí. todos. Y era otra cosa. Ahora todos y vamos a bailar, iguales. bailaban todos que pa' qué, porque yo me acuerdo, yo era chica, pero de Viera y los de Jacinto, que era Bailaban muy una cosa, finos, muy cuando cantaban, majos. bailaban con Emilianos de Jacinto. Con su Menuda prima, sí. pareja. ¿Cuáles los dos? ¿Los Juan y José? ¿Y No, ellos? bailaban los dos muy ¿Bailados? bien, sí. sí. Pero bailaban. Además, muy fino. Y Pepe Navarré, Ay, se me acuerdo ya. Y yo poco tieso. pequeño pero cereño. Pues sí. O sea, aquello ya ha pasado y ahora lo tenemos. Bueno, tampoco se ve mal ahora. Bueno, pero tan... Se veía muy bien y a Chen que viene dice que es muy majo este lugar. Sí. Así que aunque tenemos que fer treballar para que cada vez se alcance. Vaya prosperando, vaya prosperando. Más. De Chen, Que no vayamos a eso, peor. vayamos a No deban. podemos quedarnos con el antiguo, sino que ahora... No, ahora tenemos que mirar de ahora, que no Claro falle. que sí, no siempre hemos de pensar en lo que pasó, aquello fue muy todo guapo. Dijo, pues, Ya que Aunque allá sí. no la vivimos, pero Los mozos de ahora, pues que los vienen mozos de de ahora ahora que puedan también, decir, esto también no quieren es saber mejor, historias no de es antes más. Y eso mismo. También los quieren... que puedan decir, esto lo hemos replegado Claro. lo que van feitos de más. Y a veces no troban quien les diga, pero... No. Pero ya que estamos Bueno, ya que esta te cosa dejan es que dice preguntas. que eso son fábulas, dicen ellos. Dice, todo esto que contad son fábulas. Pues bueno. O pues malo lo que y sea. o poco treballo que vista para que se pueda quedar Queda, más de porque chorro, no de toca. juventud. Bueno, pero hija mía, ya que cada vez pues estudia más. No, en Ansó, en dos se van a poder colocar todos los que sacan carrera. Antes pues, todo pues llevaba tienen que o ganado. buscárselas, tienen que y ahora no Y queda. ahora no, pues No queda. Y dentro de bien poco nada. Pues ho ganado. Nada. Això, els mons sempre estan. Sí. Bueno, y la gracia es Pero- la vida que fan ahora de ganar estabulado, que si no ya no le vistaría una cabeza. Pues a lo mejor torna Claro. a lo mejor se torna tot antes.
Antes, ¿Quién lo sabe? Nunca se un puede poco decir. raro me parece eso, pero... Mal iríamos, ¿verdad? No, yo no trabajo de ganadería, pues a lo mejor. También, sí. Bueno, pues de no sé cómo... No hay tan sacrificado como antes más. Bueno, Antes más sí que era, no, oye, que por el- puyaban en tapuertos, sí. vosotros ya lo sabéis, Bueno, lo hemos visto, que pero puyaban ya- con arropadas y se estaban allá arriba Oye. 20 más días sin Pero poder que bajar del eran lugar. 6 meses los que pasaban fuera de Ya, la pero y cuando puyaban en aquí, que bueno, si estaban allá arriba y aquí todo el bajaban tiempo. cada 15 días uno. Bajaba un mayoral todas las semanas, pero ahora patans no. Empieza que tenemos 2 montes. Claro. Sí. Sí. Y vamos, en mancomunidad. Porque puyaban y todo el día. Y luego dicen ahora o pana de ese del día. Porque del día o de antes ya no vale o del día de antes. Sí, ahora pana por 8 días. Entonces, vista, y entonces, entonces, de 6 y pero 7 bueno, kilos. un pan con 8 y 10 kilos duraba muy bien, porque en casa pues me ha tocado de masa mucho. Empecé de 14 años y después en la ribera aún tenía que fe... ¿También lo haces allí? Allí, sí, bueno, es que teníamos forno y todo, sí. Y bueno, forno los deshicieron, pero ahora estaba todo. Y os quiero deseando que ficir nada para que la torta de llama. Bueno, Y qué buena y éramos yo- con chocolate de aquel, la casa yo de, yo que era roscón- todo casi tierra. Yo Sí, qué roscón bueno que eso nos era. ceban, ¿tú no has comido roscón de que te ceban? Nosotros sí. ¿Con qué? Pero ¿Con una manzanas tira dentro? de masa, Ah, sí. y le ceba y le ceba unos cortes y un roscón poco chulo. Di que no llevaba sorpresa dentro. Como tenemos un forno, lo de casa y bello. Sí. Que me dieran. Ya, las tortas de llama, bueno, ya macerada con azúcar, aquella ya era, ¿sabes qué buena? Ya Pues era también de- ya bien de majo, fiesta. vi 4 fornos que vistaba y Ni- todo todo funcionando. todo funcionando. Todo Y todas esas funcionando, mulleres sí. con las paneras en la cabeza yo, y a masa a feo pan. Allí era como un acontecimiento en el lugar. Hombre, Vi pues sí, aquello. sí. Pues Fui sí, allí ya, el pan. ya me ha ya, tocado ya. un temas. Yo le más sabía te para mi tierra, No, porque no, la pues, pobre como ella era entonces, tan vieja, miras yo, no y así podía a vida. no podía amasar ni fe nada y tenía Y tú allí de fendo- verano, de invierno, fendo no, porque abundante no, fuerza. se lo iba a comprar Porque para manejar pa aquellas pilas de Turrillón. masa tenías Iba a que comprar treballar pa mucho. Turrillón, se Mucho. compraba un panetique, un poco, le ceban un panetico un poco chico, pues sería pues nada de 2 o 3 kilos ya de entonces para ese panetico. Y con eso iba pasando a muller, pues se lo metía en una servilleta de estas bien envuelto y se le conservaba bien. Sí, pero de verano cuando estaban con ganado aquí, que pues llaman ya de Ribera, pues María, ala, remángate ya. María, hija, que ya he metido el agua. Bueno, pues ala, ya me levantaba y pasaba ya más sale. Pero bueno, Ay. no te pagaba una perra. No, pero ella era muy ¿Y era agradecida? muy espléndida, sí. Porque ahora se feba todo Sí. a la buena de Dios sin que ninguno tuviera nada. Pues uno de los vestidos majos que tenía y me compró ella tela de Pamplones cuando venía. Me lo pidió estaba tenida de Chacona, precioso. Precioso, Ajá. sí. Sí, o sea que de una manera u otra te lo Ya hemos compro. hablado un Hasta rato, ahora que, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues nada, y nos vete a casa. ¿De qué manera? Porque Nos dimos y otro día ya... Eres alta como un huevo, redonda como Como una una pera. pera. Y para coger tomates necesitas escalera y están puestos en tierra. Que era, Pero ella era muy Y era una muy chiquita, yo me acuerdo ya. chiquitina, pero muy graciosa. Y era de aquí, este Guadanso. Poco graciada de cara, pero salero. ¡ja! Le pegan cada vicia Una a los amiguita vendedores, tan aquellos ambulantes que venían que pa' qué. Tía Pepa mi tierra. Ya Pepa, mi tierra, tú no la conoces, pero esa conocela. Sí, no la... Me acuerdo algo de ella, pero sí, ya Los que venían majeta. Que vendiendo... los que van y ya. ¿Cómo se llama? Quincalleros. No, quincallero, no. Olivas. No. Ahora no. Pues ahora no te acuerdo. sale, chica. Que iban a... Que fue que le impidió una roba. Ah, azafrán. 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 Venían a vendedores de azafrán, fíjate, que llevaban unas cajetas así y ya no lo salía podían, como bueno no lo el podían azafrán. vender. Sí, Y no pero lo ella, reclamó, ya que se acercaba. ella le dijo hacer que sí, que le íbamos a comprar a nosotros azafrán. Y dice, porque yo la verdad, pues menos de una roba que voy a comprar. Menos de una roba. Y dice, Dios mío, pues fíjese en la caja que llevo. Y esto no sé qué gramos llevaré. Y dice, pues yo, hombre, mire, yo de comprarle ni una roba, si no, yo eso no le compro. Ah, nadie compró nada, al final nada. No hay hacerle pillas, se cebala todo. En este pueblo no hay mozos. Si hay mozos, no los veo. ¿Qué os podéis poner las mozas patrancas de gallinero? Las tenía todas así ella. Sí. Graciosa, muy graciosa. Sí. Pues nada. Me fa moito gollo sentir falar en sotano. Antes más, era
a lengua que charraban as chen del lugar, agora tamén plegamos a escutar aos vellos. En un tro de gran Despacio. frontera que de Francia nos separa. Allí está fundada en Só, patria chica, grande patria. A joia do Pirineo, que moitos lo han, pero tamén museo viviente, como outros han cantado. Non fa desto moito tempo, ya non se poden contemplar de hombres bella media ocena. Mulleres non queda máis, pero está un día al año en Corfillos do lugar, a gusto vacían as cachas, para que os visitantes vean todo o que guarda está. Trajer joias relicarios que non he de enumerar, ya que de mulleres e críos en está de gran variedad. O dome non cambia tanto, pero un ansotano neto cando dan guarine va, no dudez, de caballero de época medieval. Por iso con gran razón cantaba un día serán. Os baturricos dan Só llevan cantón e sombrero. Por iso, aunque son baturros caballeros. Si por conocer os trajes ya tened curiosidad, puyáis ese día tan Só que jamás os pesará. Muy bien, Mateo. Muy bien. Pensemos que era preciso achuntarnos alguna muller, das que aún sabemos hablar lengua ensotana, y replegando a nuestra manera, cuantas más palabras mejor. Nos achuntemos las tres y alguna más también ha colaborado, no solo nosotras. Si hemos pedido ayuda de algún otro lugar, la feito. Y poco a poco vamos a ir replegando, pues, que me sé yo, es que vista ya, Josefina y Alicia, ¿cuántas tenemos? Pues igual vista 4.000. 4.000 ya ni estará, ¿no? Sí, tenemos 3.000 y fuimos tirando alguna porque ya era muy castellana, o sea, ya la castellana hicimos, vamos a tirar, o sea, que las que tenemos ahora sí que son auténticas ansotanas, o sea que ya ansotano. Y es difícil, plegáfelo bien, porque antes más todo el lugar charraba la misma lengua, pero ahora poco a poco vamos a ir perdiéndola. Y hasta nosotras mismas que sabemos algo, nos cuesta pensarlas para decirlas como Dios manda. Sí, ¿Qué pasa? a falta de costumbre, Claro. fa que no lo fallamos con naturalidad. Y luego, pero vamos, yo pienso que También ya sabes que también hemos preguntado a Chen Vieja, Claro, hemos preguntado para que todo. alguna también nos nadito muitas, Hombre, tu a tío Chen Vieja, mismo. y tío he nadito bastantes. se murió el Sí. año pasado, pero antes cuantas íbamos apuntando. Las que teníamos duda, les preguntábamos al Chen más Sí, sí. vieja para que nos sacara de dudas. Y desde luego sí Y siempre en quedará muitas, Yo lo creo. porque ya sabes que cada vez que repasamos o que hacemos, siempre salen nuevas. Sí, Siempre. Sí, ya el año pasado ya pensemos que habíamos publicado el diccionario, Sí. teníamos un montón de vocabulario grande y después empezamos a A dar vueltas, A dar a vueltas. repasar, y cada día nos ensaliva más. Pero es que parece que no, pero da mucho trabajo, Hombre, que sienta, yo lo creo que sí. porque empiezas. Parece una cosa tonta cuando empiezas a pensarlo, pero después te metes y dices, pues esto, ¿cuánto demonio cuesta? Bueno, también Sí. tenemos ayuda de. Hombre, Hombre, está. he visto a muchas mujeres que son mayores que nosotras. Y luego También. también Y que estamos lo saben tan bien como nosotras, no, mejor aún. Pero también les falla memoria. Ya están en una edad peor que nuestra. Nosotros, pues, aún podemos hacer algo. aún podemos escurrir. Y bueno, esa moza también nos fa muy buen papel, aunque Hombre, por supuesto, claro que famosa sí. que fa a cosa técnica lo fa ella. Que así podemos Que lleven ir- esta ayuda a otras personas que saben más. Nosotros no podemos, tenemos que transmitir y si hay o que hemos problema, aprendido. Claro. Y la Chen joven lo charra o ansotano en Ansó o se ha perdido, pues. Saben. Algunos saben hablarlo y saben muchas palabras, pero también están fuera y no es fácil. Está fuera y hablarlo bien no es fácil, porque hasta nosotras tenemos que hacer esfuerzo, como hemos dicho antes, de pensarlo para hacerlo. Y los que se van fuera del lugar y pierden un poco de dicha costumbre que tenían, pues les sigue más difícil. Sí que lo entienden y saben hablar mucho, pero algo se les va también. Y les gusta y querrían saberlo. Ya lo Además, creo que sí. nosotras mismos empezamos a charramos unas palabras en ansotán y enseguida se nos va a Que castellano. sí que vista que fe esfuerzo para que Tienes salga que hacer con mucha a más memoria. pureza posible el lenguaje. Sí. y a lo mejor hay unos carasols que están hablando hombres y dicen una en ansotano Pues sí, ¿qué pasa? y Y dicen sí, castellano. claro, Dicen puyo y dicen con otra sí. palabra que no oye. Josefina, ¿y qué pensad que se puede hacer desde ADGA y desde el ayuntamiento porque el ansotano no se perdese? Bueno, pues una vez que tengamos
o feito libro de dialecto, de diccionario, pues entonces, no sé, na escuela tamén podrán implantarlo, meter os maestros porque lo... Y de alguna manera estimular a las personas mayores, estimularlas también sí, para que... pero ya que dice este mozo de los políticos, pues sí que pedimos una subvención, como lo tenemos preparado, no nos sirvió de nada. Que no lo... Hombre, las ayudas siempre son buenas, y eso no cabe duda. Y después, si viene una ayuda, sí que podremos... Pensar que oye, mejor, si... no sé, veremos a ver, pensaremos. Pilar, y antes esa conciencia que se tenía de que l'ensotano ya era charrar basto, charrar mal, ¿eso aún dura o eso en principio ya cambias? Y eso cambió total. Ahora todo el mundo sabe que Ansotano y el majo, Sí. y que las lenguas antiguas son majas, y algunos tienen envidia de no saberlas hablar. E a Chencho ven moito, que Ahora se le da o valor que tiene. Y como os trajes y como todas esas cosas. Claro, sí. Que o dialecto ansotano parece que presumir de que tienes algo tuyo. Natural. Entonces, pero cambiamos la escuela nosotras, las maestras nos decían que era más fino charla en castellano. Sí. Y nos... Hola, nos decían que ya era mala educación. Ahí casi salíamos de un Claro. lugar si nos arreguirían. Sí. Chugábamos, acordad que chugábamos en el recreo y claro, no se nos escapaban las palabras en ansotano y enseguida saltaban las maestras y nos llamaban la atención Claro. de que era Pues era por mala eso fue. educación. Sí, por eso fue que se perdió. Nosotros estamos en esa época de que se charlaba todos y después ya empezamos... Ahí lo dejan sin saber de qué manera. Luego fuera se han- por hijo de los maestros, Luego fuera por se otra han ido cosa, muriendo los padres que ya eran los que charraban en casa y ya nosotras pues ya no seguimos charrándolo. Yo vi las casas que tenía París que hablaban en sótano y entonces me salía solo. Sí. Pero si estás que no charra ninguno, entonces es más difícil. Yo con mi tío, que era un más viejo de Luga, que tenía 99 años, cada vez que iba con él a casa lo estaba charrando, lo charraba con él, me salían las palabras bien, pero ahora ya, por ejemplo, que ya no charro con él, pues ya no me salen. A lo mejor digo una y ya no me acuerdo. Sí. Y quan llit a otros lugares, por ejemplo, Taech o Taciresa o otros lugares de Redolada, ¿tos entendés con l'ansotano charrando con otras vals? Entender se entiende, pero no lo charramos. Por ejemplo, los chesos te charran en cheso, pero nosotros no les contestamos en ansotano. Ya contestamos en castellano. ¿Y eso por qué ha pasado? Pues ya... ¿Por qué los chesos han sabido conservar más? Pues los chesos la han sabido conservar más porque desde chiquez les han enseñado, porque han tenido o Beremundo Méndez, que se fomentó mucho cheso, a fabla chesa. Y luego también tenían una maestra que ya era chesa y también desde chicos les inculcaban que tenían que charrar cheso. Y aquí no, aquí quitan tirando o que charrabas en casa y ya en la escuela no podías decir una palabra en ansotano, porque a maestra ya te cortaba y decía que ya era mala educación y esas palabras que no las hiciéramos. Y más abajo, cuando bajad a Hierve o a otros lugares que también charran, ya no charras en ansotano. No se charraba, no. O sea, que No, solo se no empleaba faban. para charrar. Charraban los hombres cuando se iban en Terribera con o ganado, Pero entre ellos entre charraban. entre ellos. Pero ya para charrar con otras chens que se trobaran por allí, pues ya no charraban. Ya charraban lo castellano. Y ellos, si se trobaban entre dos ansotanos, sí, Hombre, hablaban en ellos ansotano. charraban en ansotano, Pero si claro. se troban con otro, ya... No, si como- hablaban No, con otro ya no lo si no jugaban. era ansotano, no charraban en Ya ansotano. cuando estábamos replegando las primeras palabras, Sí. íbamos a tía Antonia Julepe y ta María Trinqué, que eran nasotanas 100%, charlaban siempre nasotano, y si les hablaban castellano, ya contestaban ellas en castellano, nosotras. Y venga, Sí, a lo mejor ellas charraban, entre ellas charraban todo ansotano. Ibas tú a decirles, oye, fulana, dime una palabra en ansotano. Y a lo mejor la primera te la decían y a la segunda ya les salía también en castellano. Pero era por eso, porque no estaba Que se iba práctica. perdiendo costumbre, hablarlo. Por No lo que se sea, charraba, que no. por lo que sea, poco a poco se va a ir perdiendo. Sí. pues yo he visto palabras bien Guapas. guapas, curiosas en nasotano. Y una fabla rica. Ahora que estamos con las palabras, a lo mejor decimos, pero ¿cómo se nos ha ocurrido esta? Que nos acordábamos, pero
en un momento íbamos, yo, todas hemos comentado, Sí. y llevamos eso, ¿no? Ujú. Escribimos en un papel, a lo mejor estabas haciendo cualquier cosa y te acordabas de una palabra y la... Y si no lo escribías, te se iba y la enseguida. escribías así, no sé, sí, Se te iba de cabeza. pero así, vista palabras que muito... Que hay una pena, Curiosas. que hay una pena que se nos haya olvidado charrar en sótano. Pero bueno, ahora Y tenemos, no- por lo menos las tenemos escritas. Sí, ahora sí que tenemos que hacer todo Las escritas posible y yo creo que porque tenemos- por charrarlo tenemos todos. Muito ganado con eso. Sí. Hombre, Porque- o que hemos feito sí que vale. Sí, Las tienes porque... escritas y a partir de ahora las tendrás grabadas también. Sí, eso. Entonces, Entonces ahora, ¿en con qué eso medida de... pensad que los medios audiovisuales pueden ayudar a conservar la sotana? ¿En qué medida puede servir eso? Pues también, si vosotros que estáis en esos departamentos de la DGA, que a lo mejor piensan que los lugares no tenemos interés, a lo mejor si decís que he estado aquí y que aún se conserva esto y que aún tenemos ilusión, pues quizá nos puedan... Darnos alguna ayuda para que os ameniste. En este momento no sabemos para qué deciros, pero con las perras pues fue mucho. Oye, y ahora Sin diners, nada. Claro. ya sabes que fa años a Chen se arriba de la Chenta montaña por charrar asinas y ahora ha cambiado y en la ciudad vista mucha Chen que quiere aprenderlo y recuperarlo. ¿Qué pensad de esta Chen que quiere aprenderlo después de tantas añadas? Nos parece muy bien. Parece bien, pero que es difícil. Nos parece bien porque, no sé yo, pues también ellos eran aragoneses que también se ha parecido tan sotano, vista muy todas las palabras que son iguales, No se tape no es imposible. pero no era imposible, claro que no. Bueno, y para rematar, ¿pensad que se puede recuperar Lansotano o pensad que va a desaparecer? ¿Cómo veis o futuro de Lansotano ahora? Pues no... Pues yo, si he de ser sincera, lo veo mal. Difícil. Mal, Difícil. por lo que te digo, porque os chavales muchos están fuera y lo van a hablar muy poco. Os que ahora estamos, aunque lo podemos hablar y podemos hacer algo, pues dentro de 4 días ya pues no estaremos. De todas formas, nosotros teníamos que hacer Solo- por charrarlo para que ellos fueran aprendiendo. Dicen que os Nosotros escrito se sobre lee, todo. pero si no se fabla, pues tampoco. No se le puede sentir, no se le puede dar esa cosa que tiene tan maja al fablalo, que gusta tanto. Y una cosa mucho más muerta. Esperemos que lo sigas hablando y que no se muera. Por nosotros sí. En la mano de todos Nosotros, y que no se pierda. nosotros sí, haremos de van y faremos lo que podamos. Plegaremos todo podemos. Si por esfuerzo nuestro deseo, no se perderá. Si no te lo decimos.